Buenos días para todos. ¿Cómo están, hermanos? Bien. ¿Qué tal si inclinamos nuestro rostro y oramos al Señor? Pedimos, suplicamos por su palabra en medio de nosotros. Oh Dios de verdad, te doy las gracias por las sagradas escrituras, por sus preceptos, por sus promesas, su guía y su luz. Que en ellas aprendamos más de Cristo, que se nos permita retener su verdad y a tener la gracia para seguirla. Ayúdanos, por favor, por tu Espíritu Santo, a abrir las puertas de nuestra alma para que Cristo pueda entrar. Muéstranoslo cuando examinamos la Escritura, porque somos incapaces de sondear sus profundidades y no tenemos alas que nos permitan elevarnos hasta sus alturas. Que por medio de su ayuda podamos explorar todas sus verdades, amarlas con todo nuestro corazón y abrazarlas con todas nuestras fuerzas e injertarlas en nuestra vida. Bendice en nuestra alma todas las semillas de verdad obtenidas de tu palabra. Haz que nos arraiguen profundamente en ti y que sean cosechadas para nuestro gozo y tu alabanza. Ayúdanos a beneficiarnos de lo que leeremos y escucharemos, como un tesoro por encima de cualquier otro, una fuente que pueda llenar nuestro árido corazón, atravesándonos como un río perenne con sus aguas, extraídas por medio de tu Espíritu Santo. Que tu palabra produzca en nosotros paciencia y gozo en el creer, para abundar en toda esperanza. Abre nuestros ojos a esa enorme riqueza tan maravillosa que tenemos por la obra de tu Hijo Jesús. En el nombre de Él te oramos. Amén y amén. En 1913, el artista antioqueño Francisco Antonio José Cano realizó una de las obras más emblemáticas de la pintura o del arte antioqueño. Es la obra Horizontes, una obra penetrante sobre la cual algunas personas han dicho que es imposible no imaginarse una historia detrás de ella. Quisiera que la miráramos. Los hermanos de comunicaciones la tienen allí. Mírenla, qué hermosa, ¿verdad? Esta pintura, sígala viendo allí. Esta pintura representa el lado bello del comienzo de la colonización antioqueña. Se puede ver allí que es una familia, está sentada sobre un montículo, están descansando sobre una piedra después de un largo trayecto, contemplando el hermoso paisaje de montañas verdes en un cielo azul que tienen por delante. Y miren lo que tenemos allí. En la parte central vemos que está el hombre que con su mano derecha sostiene un hacha, que es un símbolo del trabajo, como dice el himno antioqueño, el hacha que mis mayores me heredaron por herencia o me dejaron por herencia. Miren que en su mano izquierda está señalando hacia el horizonte. No solamente está señalando ese hermoso paisaje que hay allí, sino que parece estar señalando el progreso prometedor que éste les trae. Ahora miren a su lado derecho a su esposa. Bueno, hay una pequeña sombra allí, pero si usted lo mira en internet o allí en el Museo de Antioquia donde está, usted puede ver que su rostro parece estar siendo consolado no por el paisaje, sino por las palabras de él. Como creyendo en ese hombre cabeza de hogar que la está llevando a un nuevo futuro. Y miren el chiquitín, está envuelto en pañales y está mirando, apenas mira, no sabe qué está pasando, solamente mira. Uno se puede imaginar la imagen de ese campesino diciéndole a su esposa. Esto a mí me acuerda mucho a mi abuelo, me voy a poner nostálgico, que salió de las tierras de Titiribí, Antioquia, un minero, a hallar fortuna en estas tierras y conseguir un gran futuro en Barranquilla. Yo me imagino al hombre diciéndole a su mujer: mija, mire qué hermosa esa tierra donde vamos a vivir, cómo irán a crecer de lindos nuestros hijos. Tranquila, mija, que allí le voy a construir su rancho. No se preocupe, que allá va a poder usted vivir tranquila y vamos a trabajar para sacar un futuro adelante. El viaje ha sido largo, pero valdrá la pena.
Ellos no se imaginan lo que tendrán que afrontar, ni lo que les traerá el porvenir. Solo son sostenidos por esa esperanza, por ese sueño, por quizá ese sueño que fue alimentado por otros hombres. Venga, vámonos para las tierras que hay allí por delante, que allí sí hay futuro para nosotros. Solo eso los sostiene. El saber que detrás de ese horizonte van a encontrar algo mejor. Es que el futuro es algo que nos incentiva, ¿no le parece a usted? Pero también el futuro es algo que nos hace temer. Tememos perder algo que hemos logrado, perdemos perder seres queridos. Las noticias recientes, por ejemplo, tienen un gran número de personas en nuestro país, en nuestro departamento y quizá aquí en nuestra iglesia angustiadas, preocupadas y temerosas por lo que puede traer el futuro para nuestro patrimonio, para lo que hemos alcanzado. Unos ya han decidido coger maletas y arrancar. Ya han decidido ir trasladando su fortuna a otro lugar. Así está mucho mejor. Y otros están paralizados sin saber qué van a hacer. No saben qué es lo que va a traer este futuro. Es que todo ser humano tiene una esperanza. Todo ser humano espera por algo. Todo ser humano trabaja por algo que cree le va a dar propósito, sentido de su vida y le hará algo mejor. De hecho, parte de las tristezas que tú puedes estar teniendo en este momento, dolores o decepciones, son producidas por algo o alguien de lo cual o de quien esperabas algo y no te lo dio. Quien se llama a sí mismo cristiano o seguidor de Jesús también tiene una esperanza que espera alcanzar. Y uno de los rasgos puntuales de la madurez de ese cristiano es que un cristiano maduro se alegra y vive por su esperanza. Un cristiano maduro se alegra y vive gracias a su esperanza. Y el día de hoy yo quiero invitarle, por un lado, a que como creyentes consideres de qué manera tu vida está siendo vivida a la luz de la esperanza que ha sido lograda por ti gracias a Cristo Jesús. Pero por otro lado, para todas las personas que están aquí, ya sean creyentes o no, yo quiero invitarte esta mañana a arraigarte, vivir y alegrarte en una esperanza mucho más cierta y segura que cualquiera que puedas considerar, mucho más grande que lo que puedas esperar conseguir en una relación, en un trabajo, en un tratamiento médico, en un cambio de gobierno, o si simplemente estás buscando estar tranquilo, en paz y sin problemas. Yo quiero que vayamos a la carta del apóstol Pedro, la primera carta del apóstol Pedro en su capítulo 1, versículos 3 al 13. Dice así la palabra del Señor esta mañana. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haber visto ustedes lo aman, y a quien ahora no ven, pero creen en Él y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Acerca de esta salvación,
Los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes diligentemente inquirieron y averiguaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a ustedes en estas cosas que les han sido anunciadas mediante los que les predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo. Cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Verso 13, por tanto preparen su entendimiento para la acción. Sean sobrios en espíritu. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Que el Señor añada gracia a su palabra esta mañana. Es un texto impresionante, ¿verdad? Lleno de buenas noticias por donde quiera que se le mire. Y yo quiero que miremos cómo este texto nos invita a considerar cuatro cosas, cuatro aspectos. Y es uno, que la esperanza del creyente es un regalo de Dios para tu gozo. En segundo lugar, la esperanza del creyente es un regalo de Dios para que puedas crecer en tu fe. En tercer lugar, que la esperanza del creyente es un regalo de Dios que estimula la gratitud. En cuarto lugar, que la esperanza del creyente es un regalo de Dios para que puedas vivir tu vida en cualquier escenario donde te halles. Entonces, la esperanza del creyente es un regalo de Dios para tu gozo, es un regalo de Dios para que puedas crecer en tu fe, es un regalo de Dios que te estimula a vivir en gratitud y es un regalo de Dios para que puedas vivir la vida como sea que ésta venga. ¿Ok? La esperanza del creyente es un regalo para que puedas gozarte. En los versículos 1 y 2 de esta carta uno mira que Pedro le está diciendo a sus hermanos que ya no pertenecen a este mundo. Son expatriados, extranjeros y están dispersos por diversos lugares del Asia Menor, lo que es hoy Turquía. Pero que ellos, a pesar de estar viviendo en esa situación de dispersos, extranjeros, expatriados, ellos han sido elegidos por Dios por medio de la obra de santificación del Espíritu Santo, es decir, han sido apartados para ser rociados con la sangre de Jesús. Esto quiere decir que Pedro les está diciendo que a pesar de sus circunstancias, ellos ahora son pueblo y familia de Dios. Entonces inmediatamente, verso 3 en adelante, lo que acabamos de leer, Pedro está levantando una oración de bendición, de alabanza o de exaltación a Dios Padre, trayendo a colación más realidades de lo que Él ha hecho por nosotros. En el verso 3 nosotros podemos ver que lo primero que ha hecho por nosotros es tener misericordia. Nos ha amado con un amor inmerecido e incondicional, y con ese amor nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. No se te vaya a olvidar esa palabra, esperanza viva. Que Pedro afirme que hemos nacido a una esperanza viva nos está indicando ya que la expectación del creyente está en algo real y seguro, algo que espera conseguir sí o sí. Y la diferencia de esta esperanza con las esperanzas humanas que solemos tener es que las esperanzas que tenemos nacen en un deseo que algo suceda en el futuro y por lo cual podamos trabajar, pero no estamos seguros de si se va a conseguir o no, porque no tenemos control sobre el futuro. Pero la esperanza a la que ha nacido un creyente es latente, está viva. Y yo me atrevo a decir que es más lo que esta esperanza está esperando por nosotros que lo que nosotros mismos estamos esperando por ella. El apóstol Pablo en su carta a los Efesios ratifica que nuestra vida antes de llegar a la fe en Jesús era una que estaba sin Dios y sin esperanza en este mundo. Pero ahora sí tenemos una esperanza de verdad. Ahora, ¿por qué hablamos con tanta seguridad de esta esperanza? Bueno, en el mismo verso 3 el apóstol Pedro lo dice.
por un hecho real que así lo garantizó, a saber, la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Que Jesús haya resucitado de entre los muertos es evidencia de su divinidad, es evidencia de que Él es Dios, de que Él es el Mesías prometido, y que al vencer la muerte terminó definitivamente con la desesperanza y el miedo que la misma muerte producían. Él acabó, dice Hebreos, con el dominio de la muerte, siendo el primero de una multitud de hombres que al momento de su venida, la venida de Jesús, gozarán de cuerpos nuevos y llenos de gloria. Amén. ¿Qué es lo que esperamos entonces? Versículo 4. Aguardamos por una esperanza. Desde el Antiguo Testamento, recorriendo todas sus páginas y todas las del Nuevo Testamento, se afirma que el pueblo de Dios es uno que es heredero. Jesús dijo en las bienaventuranzas que la herencia de los suyos iba a ser el reino de los cielos. En otros lugares se dice el reino de Dios y la tierra misma. Pablo dijo en su discurso en Éfeso, en Hechos capítulo 20, que la gracia nos daría herencia entre los santos, que somos coherederos con Cristo, Romanos 8:17, y que recibiríamos la herencia como recompensa en Colosenses 3:24. También en la carta de los Hebreos se nos dice que heredaremos la salvación y el mundo venidero. Pero de manera muy particular, Pedro nos dice que somos peregrinos y extranjeros en el capítulo 2, verso 11, usando esa misma imagen del pueblo de Israel que está yendo a la tierra prometida, lo cual nos está indicando que somos peregrinos y extranjeros dirigiendo nuestros pasos a recibir una herencia que serán cielos nuevos y tierra nueva. Y cielo nueva. Jesús volverá nuevamente para establecer su morada con nosotros y así va a llevar a plenitud su reino en una tierra completamente renovada. Por eso es que nuestros cuerpos necesitan ser resucitados como el de Jesús. Porque al ser resucitados en gloria con el de Jesús, podremos vivir en gloria en una tierra que no está manchada, que no está corroída por nada de lo que este mundo la afecte. Los efectos de la caída ya no tendrán poder sobre ella y solo podremos vivir allí con cuerpos tal como el del Señor. Esta herencia es sin mancha, libre de corrupción, no como los bienes de este mundo caído. Esta herencia es de naturaleza eterna y se encuentra ya en este momento reservada. Los cielos entonces son un lugar donde está depositada toda la herencia y recompensas de los santos y los creyentes. Y por si fuera poco, Pedro nos está diciendo, versículo 5, que al creer Dios nos está protegiendo, nos está preservando, está yendo de la mano en nuestro caminar a fin de llegar a esa salvación. Entonces usted se puede estar preguntando, pero un momento, nosotros ya no somos salvos, ¿cómo así que es que vamos a obtener la salvación? Bueno, en la Escritura la salvación es tanto un hecho ya logrado por la obra de Jesús como una meta que alcanzaremos cuando Jesús venga. Y esta esperanza verdaderamente debería cambiarlo todo, especialmente tu ánimo, como oraba nuestro hermano José Vicente ahora. Nota cómo Pedro afirma en el verso 6 que en esta esperanza, lo que ha sido hecho por Jesús, por la resurrección de Jesús, nosotros nos regocijamos grandemente. Y este término, regocijarse grandemente, es solamente un término. Denota una alegría suma, máxima, que es evidente exteriormente. Se nota que una persona está feliz por ello. De veras fue hecho esto por mí. Esa alegría por esa noticia alegra constantemente el corazón. Y creo que es la misma alegría que Jesús ilustra cuando dice que el reino de los cielos es como un hombre que, lleno de alegría, gozoso, vende todo lo que tiene
por comprar un terreno donde se encuentra un tesoro escondido, a pesar que nadie lo sepa o nadie lo vea. Y esta, nuestra esperanza, afirma Pedro en ese mismo versículo 6, mírenlo allí. Esta esperanza pone el sufrimiento no en un segundo, ni en un tercer, ni en un cuarto plano. Lo pone por allí, abajo del sótano de nuestras vidas. Pues es muchísimo más grande lo que está por venir que lo que podamos estar viviendo en estos momentos. Es indescriptible, querido hermano, lo que puede pasar en tu vida cuando te percatas realmente de lo que Dios ha logrado por ti mediante la obra de su Hijo. Es por eso que podemos entender la oración que levanta el apóstol Pablo en la carta a los Efesios capítulo 1. Pablo ha dicho: miren todo lo que ha hecho Dios por ustedes. Los ha escogido desde antes de la fundación del mundo para que sean sus hijos. Los ha predestinado. Ahora ustedes gozan de una herencia, son coherederos, tienen perdón, redención para sus pecados. Tienen ahora el Espíritu Santo para la alabanza de su gloria. Pablo, al ver estas realidades, no puede hacer otra cosa más que pedir 1:18, que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de su gloria, de su herencia entre los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Pablo sabe el poder que hay cuando un corazón sabe la esperanza a la que ha sido llamada. Sabe de qué se trata esa herencia que va a recibir. Así que tú puedes gozarte realmente, La esperanza del creyente es un regalo de Dios, no un simple y llano deseo de que todo va a salir bien. Sí, vamos a estar muy bien y podemos cantar el himno Más allá del sol. No. Dios quiere tu felicidad, sí. Pero tu felicidad puesta en un tesoro invaluable, en una posesión que no se oxida ni se pierde. Tienes esperanza, puedes gozarte. Pero este es apenas el primer beneficio de este grandioso regalo. Porque en segundo lugar, la esperanza del creyente es un regalo de Dios para que puedas crecer en tu fe. Sigamos allí, versículo 6 hasta el 9. Los creyentes a los cuales Pedro escribió estaban viviendo circunstancias muy difíciles, la verdad. Eran una comunidad marginada, sin privilegios de ciudadanía, últimos en la posición social, no tenían voz ni derechos, y por causa de su fe estaban enfrentando un sinnúmero de hostilidades en su mundo alrededor. Pero la verdad sea dicha, esta realidad de esa iglesia debería ser la misma realidad de la iglesia de hoy, tanto para el colectivo como para los individuos que la componemos. Ni Jesús ni los apóstoles le han dicho jamás a la iglesia que debe o tiene derecho de gozar los privilegios y derechos propios de la sociedad en la que estamos viviendo, así estemos viviendo en ella. Todo lo contrario. La naturaleza misma de la iglesia es contracultural, no es de este mundo. Además, que seguimos a un Señor que es odiado por este. ¿Qué nos hizo creer que deberíamos ser lo más alto en la escala social y política? ¿Qué nos hizo creer eso? Ahora, en el plano individual, Jesús nos prometió que por seguir a Jesús, padres, hijos, suegros, hermanos, vecinos y amigos nos iban a odiar, iban a ser hostiles por lo que creíamos. Porque como afirma el mismo apóstol Pedro en el capítulo 4 de esta carta, nosotros ya no corremos con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y a ellos les parece eso muy extraño y por eso nos ultrajan.
Y además de ello, los apóstoles comprendieron que nuestra vida no solamente iba a ser una vida de sufrimiento, sino que era necesario sufrir. A nosotros, dice Pablo en Filipenses capítulo 1, verso 29, se nos dio no solamente creer en Cristo, sino sufrir por Él. Y sobre esta base, versículos 7 en adelante, el apóstol Pedro, enviciado con Pablo, el apóstol Pedro empieza a desarrollar todo lo que es una teología del sufrimiento aquí. Él dice que detrás de nuestros sufrimientos sí hay un propósito. ¿Sabes cuál es? La purificación y refinamiento o autenticación de nuestra fe. Y en ese sentido es que se utiliza aquí la palabra probar en los versículos 6 y 7. Probar no en el sentido de testear o de evaluar nuestra fe, como si Dios estuviera probando nuestra fe a ver qué tan buenos o malos creyentes somos. No, pues si fuera así, sino que nuestra fe necesita ser purificada en altas temperaturas, así como el oro también es purificado de sus impurezas. ¿Para qué? Para obtener un resultado fino, un más excelente peso de gloria. Una fe que cuando salga de ese horno va a ser encontrada, que Dios la va a alabar, la va a elogiar. Una fe que va a participar de Él con esa gloria majestuosa cuando Él se revele nuevamente en su venida. Así que tú puedes ver las adversidades como que estás enfrentando un tropiezo en este momento para lograr las metas que te conseguiste, o puedes verlas como un impedimento para lograr tu felicidad y desorientarte, ponerte triste, angustiarte o llenarte de ansiedad, o las puedes ver como lo que verdaderamente son, como Dios las ve, como el medio a través del cual Dios le está dando a tu fe un peso eterno, la está haciendo más robusta, fuerte e inquebrantable. Y para una fe así son necesarias las tribulaciones. No hay atajos. No hay atajos. En palabras de John Piper, usted sufrirá. Ahora, ¿cómo es que la esperanza hace crecer mi fe? Porque eso es lo que dice este punto, ¿verdad? ¿Cómo es que la esperanza hace crecer mi fe? Bueno, Pedro está afirmando que nuestra fe está siendo probada o puesta al fuego como el oro. Y en el capítulo 4 de esta carta, Pedro nos dice que no nos sorprendamos de este fuego de prueba, utilizando la imagen de fuego como normalmente se utiliza en la Escritura. En la Escritura, el fuego es normalmente relacionado con el juicio de Dios. La manera en cómo Dios ejecuta juicio, entonces usa la parte del fuego donde Él purifica, distingue lo bueno de lo malo. Así que Pedro dice que es necesario que el juicio de Dios comience primeramente por su casa. Así que las aflicciones presentes ya son un anticipo del momento clímax de la historia, el juicio de Dios, donde Él va a distinguir los suyos de los que no. Al vivir prueba y aflicción, ya estás viviendo a la luz de la eternidad. Ya Dios te está anticipando para que al momento de ser juzgado seas distinguido como uno de los suyos. Pero los que no han creído no van a poder vivir o experimentar esta prueba de la misma manera, sino que en ese momento tendrán que experimentar su justo castigo. Mi esperanza fortalece y edifica mi fe, trayendo a la mente y corazón la firme convicción de que las aflicciones, aunque momentáneas, son necesarias porque tienen un efecto eterno en nosotros. Las aflicciones son necesarias y aunque momentáneas, producirán un efecto eterno en nuestras vidas. Pero hay algo más. Esta convicción de la aflicción y de las pruebas
como usadas por Dios para refinar nuestra fe, no va a ser posible si no es a través de la dependencia de una relación profunda con Jesús. Miren los versículos 8 al 9. No es casualidad aquí que Pedro esté utilizando este pasaje para hablar, bueno, menciona las tres, pero habla enfáticamente de las dos virtudes, que son parte de las tres centrales de la vida del cristiano, que son la fe, la esperanza y el amor. En este caso se enfatiza la esperanza y la fe. Y es que para Pedro, como en toda la Biblia, la fe y la esperanza tienen que ver con la certeza en las cosas que no vemos. Y puntualmente para él, la esperanza es fe en el futuro y la fe es esperanza en el presente. Aunque aguardamos la revelación de Jesucristo, de participar completamente en su gloria cuando Él se manifieste, nosotros ya nos podemos también anticipar a ello caminando con Jesús. Aquí ahora, tú y yo podemos tener una relación con Jesús como la tuvieron las personas que caminaron con Él cuando Él estuvo presente aquí en la tierra. Creer que tengo una relación con Jesús no es suponer a ciegas que Jesús está conmigo, es estar plenamente convencido de ello. Su presencia es real porque Él prometió que no nos dejaría solos ni huérfanos, sino que estaría con nosotros hasta el final. Nuestra salvación, aunque esté completa en el momento que Él vuelva, es ya un hecho en nosotros por el mero hecho de haber creído en Él, y lo será para ti si aún no crees, pero tomas la decisión de creer. Así que el mayor recurso que nosotros tenemos para nuestras vidas hoy, y que debería desbordar en gozo, en gratitud, en alegría, no es que se nos haya dado una fórmula mágica como para no sufrir, o una fórmula con listas y deberes religiosos para cumplir, sino que se nos dio una relación con Jesucristo, Dios mismo. Podemos concluir entonces que la esperanza que Dios nos dio, la convicción de esta gloria futura, lo que Dios está haciendo a través de las pruebas para nuestro futuro, fortalece nuestra fe en medio de ellas. Y sin embargo podemos ver un tercer efecto del regalo de la esperanza. El tercero es que la esperanza del creyente es un regalo de Dios que estimula la gratitud. Versículos 10 y 12. La esperanza, Pedro está aludiendo aquí al tema de la salvación. Nos está diciendo que profetas anunciaron acerca de esta salvación, investigando cuándo es que se cumplirían los tiempos de esta. Aquí Pedro parece estar diciéndonos varias cosas. Y es que la esperanza que produce el Evangelio no nace en un vacío de buenas a primeras. No, es parte de la historia misma del hombre. Es la promesa hecha a un pequeño pueblo acerca de la liberación de sus enemigos por parte de Dios a través de un Salvador ungido o designado para dicha labor. Pero esta promesa que Dios le hizo a ese pequeño pueblo, al pueblo de Israel, iba mucho más allá que simplemente devolverle una tierra, liberarla de sus enemigos y devolverle su soberanía. No, es la promesa que puede salvar a todo hombre de su desesperanza y librarlo completamente de la falsa esperanza de encontrar significado en cualquier cosa creada en este mundo y no en su creador. El hombre fue expulsado del único lugar donde era verdaderamente feliz, sin temor ni vergüenza, completamente libre de amar a otros sin esperar nada a cambio. Y lo que es mejor, podía amar a Dios sin reservas y verlo cara a cara. Pero ese primer hombre, engañado por una voz extraña,
que le vendió falsas esperanzas, consideró que Dios no era lo suficiente bueno para él y decidió que él mismo iba a ser su propia esperanza, trayendo para sí la muerte, el dolor, el sufrimiento, andar errantes de aquí para allá con la conciencia manchada de culpa ante Dios. Pero justamente cuando Dios le estaba declarando al hombre esta sentencia por su desobediencia, también le estaba prometiendo que uno nacido de mujer llegaría para revertir esta maldición completamente. Y por años y siglos, hombres escogidos por Dios anunciaron una y otra vez este acontecimiento del que habla Pedro, del escogido de Dios que lograría la libertad de la humanidad, y no la lograría a través de una hazaña heroica militar, no, la lograría a través de sufrir, padecer y experimentar la muerte de la manera más cruel que podamos pensar. Porque Cristo, el Mesías, como lo menciona Pedro aquí más de 6 veces en esta porción, Cristo, el Mesías, vino para tomar nuestro lugar, para ser el sustituto en la vida que no éramos capaces de vivir y para ser el sustituto perfecto del castigo que sí merecíamos. Jesús les dijo a sus discípulos que todo esto que le iba a pasar a él, su pasión, su muerte y su resurrección, estaba escrita en la ley y los profetas, y que ellos anunciaron y anhelaron ver este tiempo. Él los dijo con palabras textuales: ustedes son bienaventurados porque muchos anhelaron ver esto. ¿Sabes por qué lo anhelaron ver? Porque estos profetas también sufrieron. Estos profetas fueron personas escogidas por Dios para decirle al pueblo de Israel, el llamado pueblo de Dios, que estaba viviendo no como el pueblo de Dios, sino como todas las naciones paganas a su alrededor. Estos profetas una y otra vez denunciaron y llamaron a este pueblo a volverse a Dios, a hacer justicia nuevamente, a arrepentirse. Y a la vez que anunciaban, prometían que llegaría entonces uno que cambiaría esos duros corazones por corazones de verdad. Cada vez que los profetas entonces recibían una revelación de Dios acerca de este hecho, ellos solamente veían el qué, no el cuándo. En profecías como las de Daniel capítulo 12 y Habacuc capítulo 2 uno puede ver esto. El Señor envía la profecía y dice: esta profecía tendrá cumplimiento, será sellada hasta el final. Pero ellos no podían saber cuándo sería ese cumplimiento. Y el momento señalado, escúchalo bien, llegó 400 años después de un silencio profético, cuando un hombre, Jesucristo de Nazaret, Dios hecho hombre, caminó entre nosotros trayendo el reino de Dios a la tierra. Y fue que después de morir por los pecadores y resucitar, prometiendo que volvería, ascendió a los cielos, y pocos días después envía desde el cielo a su Espíritu Santo sobre un grupo de discípulos que, como si no hubiera un mañana, predicaron a diestra y a siniestra esta gran noticia incansablemente hasta el día de hoy. Esta revolución llamada iglesia, como dice un himno antiguo, sigue firme y adelante. Este mensaje que les acabo de recordar a unos y que de pronto algunos están escuchando por primera vez es el Evangelio. Son las buenas noticias de lo que Dios hizo a través de su Hijo para perdonarnos de nuestros pecados. Y es el mensaje por medio del cual personas de todas las naciones de la tierra, sin importar procedencia, sin importar edad o sexo, creen y son añadidas a la familia de Dios. Pedro le está diciendo a sus oyentes y a nosotros que somos privilegiados. Somos privilegiados, que ni aún los ángeles tuvieron el privilegio de poder ver esta noticia. No se les reveló ni a ellos.
La gran noticia que el Dios del universo tuviera a bien darnos tan grande libertad y esperanza. Y es que es imposible, hermanos, es imposible gozarnos en esta esperanza sin mirar atrás y agradecer a aquel que la hizo posible. Es imposible. Esto es lo mismo que hace el apóstol Pablo en el texto de Romanos capítulo 5, que nos leyó Juan Manuel ahora comenzando el tiempo de adoración en cantos. Pablo tiene un tinte muy parecido a Pedro, a pesar de que eran tan distintos. Pablo está diciendo que la esperanza que tiene el creyente no nos avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado a nosotros por medio de su Espíritu Santo. E inmediatamente dice ¿por qué? Porque Dios demostró su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que es el Evangelio, las buenas noticias de Dios, contempladas una y otra vez, las que nos hacen crecer en esperanza y en alegría. Que tengamos esperanzas por un regalo de Dios que no nos costó nada, pero a Él le costó todo. Y si tú ya recibiste este regalo, ¿qué tan agradecido vives por Él? Y a ti, si hoy o por largo tiempo se te ha venido ofreciendo este regalo, ¿qué estás esperando? Así que tenemos una esperanza para alegrarnos, tenemos una esperanza para crecer en nuestra fe, tenemos una esperanza para vivir agradecidos por la salvación de Dios, y por último, tenemos una esperanza para vivir véngase lo que se venga. La esperanza del creyente es un regalo de Dios para que puedas vivir la vida en cualquier escenario. Versículo 13. Por tanto, preparen su entendimiento para la acción, sean sobrios en espíritu, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Bueno, realmente este versículo encabeza la siguiente porción de la carta. Es lo que le sigue. Y es el encabezado que indica entonces cuál debe ser la respuesta del creyente a este maravilloso regalo de la esperanza. Pedro está diciendo que al tener esperanza debemos poner esta verdad en acciones concretas, tener la mente con completa lucidez y hacer de esta esperanza el único foco de nuestras vidas. De manera sucinta, lo que Pedro está tratando de decir aquí, y voy a poner ejemplos alrededor de la carta, les voy a dar también otros en la escritura, es que nuestra vida ha de ser una que debe ser definida por la esperanza, o más claro, las acciones de mi fe en el presente han de estar influidas por el futuro que me espera. ¿De qué manera entonces es que vivimos esta esperanza en forma práctica? Pues miren, les voy a citar algunos textos. El primero de ellos en los versículos 14 al 21, nosotros podemos ser hijos obedientes de Dios porque fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir por la bendita sangre de Jesús, y ahora mi vida y esperanza están en Él, no en el mundo. Segundo lugar, lo que motiva mi vida a permanecer en una relación con Jesús a través de la palabra de Dios es que por medio de la palabra de Dios yo crezco para salvación. Capítulo 2, versos 1 y 2. Podemos también amarnos los unos a los otros porque nacimos de nuevo por una simiente eterna, la palabra de Dios. El propósito por el cual debemos mantener también una conducta intachable ante las calumnias de los demás es que por nuestras buenas obras ellos podrán glorificar a Dios cuando Jesús vuelva. Tus buenas obras son un testimonio evangelístico. También capítulo 2, versos 13 al 25. También por esta esperanza podemos someternos a cualquier clase de gobierno de turno. Escúchame bien, cualquier clase de gobierno de turno.
También puedes someterte a cualquier jefe que tengas, bueno o malo. A su vez, las esposas con matrimonios en dificultad se adornan de una belleza interior, tomando como ejemplo a las mujeres que esperaron en Dios. Su adorno, su conducta como esposas está radicado en su esperanza, y la esperanza también con la que se condujeron otras mujeres. Pero el esposo, eso está en el capítulo 3 versos 1 al 6, pero el esposo también en el mismo capítulo puede comprender a su esposa y tratarla con la delicadeza debida, porque ella es coheredera de la gracia. Pablo lo lleva a un nivel mucho más allá cuando dice que nosotros hemos de amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, para santificarla y hacer de ella una esposa santa y radiante en el día de su venida. Así que, esposos, la razón por la que amamos a nuestras esposas es porque las estamos haciendo bellas para Cristo. Las estamos glorificando para cuando Cristo venga por ellas. Él es el esposo de ellas, no nosotros. También nuestra vida en comunidad debe ser una de unidad, compasión, amor, misericordia y humildad, porque fuimos llamados a heredar bendición. Capítulo 3 versos 8 al 12. Además, si sufrimos injustamente, podemos dar con toda paz razón de nuestra esperanza de manera íntegra a todo aquel que pida razón de ella. Capítulo 3 versos 13 al 16. También por nuestra esperanza estamos dispuestos a padecer insultos, burlas, matoneos, menosprecio, ignominia del mundo alrededor, sabiendo que todos tendremos que rendir cuentas al Dios que vive. Capítulo 4 versos 1 al 6. Somos llamados también a la oración. ¿Sabes por qué? Porque el fin de todas las cosas se acerca. Capítulo 4 verso 7. Esa es la razón por la que oramos. Quiero venir el viernes a orar porque quiero que el Señor vuelva allá. También puedo sufrir gozosamente por causa de mi fe, pues de la misma manera en que participamos de los sufrimientos de Jesús, también participaremos de su gloria. Capítulo 4 versos 12 al 13. Pastores y futuros pastores: Carlos Mendivelso, Juan José Correa, Julián Londoño, Sebastián López y este servidor, nosotros como pastores y los que aspiran a ellos, pastoreamos al rebaño de Dios a la manera de Él, porque cuando aparezca el príncipe de los pastores, les será dada una corona de gloria. Y 3 ejemplos más puntuales para nuestra iglesia, no de Pedro sino de Pablo. En la pasada asamblea del viernes se nos fue dado que tenemos un déficit considerable. Este servidor lleva casi 20 años aquí en el redil y nunca había escuchado a un representante legal de la iglesia decir que la situación es preocupante. Si alguien tan manso como John Hernández está diciendo eso, es porque es verdad. El apóstol Pablo está recogiendo una ofrenda entre los filipenses y les está diciendo que la razón por la cual recoge esa ofrenda no es para pedirles, sino para que abunde a ellos mucho más en su cuenta celestial. Si la esperanza no define la manera en cómo administras tu bolsillo, necesitamos replantear entonces muchas cosas de nuestra fe. Solteros. Pablo en el capítulo 7 de su carta dice que cada quien viva tal cual como fue llamado. Esto a veces angustia mucho. Si yo me tengo que quedar soltero toda la vida. No, Pablo no está diciendo eso tan radical. Está diciendo: no creas que una relación va a ser la esperanza que te dé plenitud y propósito en tu vida. Anticipa, ve tu soltería como el anticipo de lo que será tu matrimonio celestial. Tercero, evangelismo. Si yo no soy consciente de la eternidad
de las glorias futuras, de esa herencia inmarchitable, de esa tierra donde caminaré con un cuerpo nuevo y veré a mi Señor, ¿qué ánimo voy a tener de compartirle a alguien? ¿Qué ánimo voy a tener de compartirle a alguien? Si yo vivo para este mundo, soy el más digno de lástima. ¿Cómo voy a querer compartirle a alguien si yo no estoy gozoso para dónde voy? Y si no es esa alegría, entonces piensa en la eternidad del justo juicio de Dios. Es una eternidad, por duro que parezca, en aflicción, en llanto, en dolor, en crujir y rechinar de dientes. Si la esperanza futura de bendición o de maldición no me estimula a compartir el Evangelio, no me ha acontecido todavía. Se nos ha sido dada una esperanza para que yo pueda alegrarme, para vivir en completa felicidad y dicha. Se nos ha sido dada una esperanza para que esta fe crezca a pesar de los golpes duros, a pesar de las cicatrices, a pesar de las lágrimas. Se nos ha dado una fe para vivir agradecidos. No hay mayor agradecimiento que es el que surge por aquel que me salvó de una eternidad maldita y me llevó a una eternidad gloriosa. Por último, se nos ha dado una salvación, una esperanza, para vivir véngase lo que se venga. Porque mi mirada está en el horizonte de la herencia. Vamos a orar. Allí creo que hay una invitación de gracia inmensa a volver a contemplar esta esperanza. Si la habías olvidado o si era para ti un paisaje. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, nos gozamos, nos alegramos en la grandeza de que a hombres insignificantes, llenos de pecado, errantes, culpables por darte la espalda, tú a través de tu Hijo nos diste una esperanza de recibir herencia, de vivir para siempre gozosos y llenos. Nos libraste de la esclavitud, de vivir para una relación, para un trabajo, para un sueño, para un estudio, para una carrera. Y nos hiciste nacer una esperanza viva. Qué buena noticia saber que ya conocemos el final. Nosotros podemos trabajar en el presente sin saber en qué llevará esto. Pero tú ya trabajaste en el pasado y trabajas hoy y nos has hecho conocer el futuro para nosotros caminar confiados y en alegría. Gracias por las pruebas, Señor. No son fáciles. No es fácil estar apretado económicamente. No es fácil soportar insultos. No es fácil ser marginado. No es fácil que te vean como un mosco en leche. No es fácil sufrir el abandono. No es fácil soportar enfermedades. Pero gracias por ellas. Porque de esto saldrá una fe más grande que el oro, llena de gloria,
llena de esplendor, de hermosura, de belleza, de magnificencia. Gracias por la salvación que hizo posible esta esperanza, por Jesucristo de Nazaret, designado y ungido para morir, y a través de ese triunfo triunfar, a través de esa derrota triunfar en resurrección por todos nosotros. Y gracias por darnos los recursos del cielo, que no son recursos, eres tú mismo, para vivir en medio de este mundo hostil. Gracias por ello.